Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver el ordenamiento de arrays. En esta primera clase del ordenamiento de arrays vamos a ver el método de ordenamiento por selección. ¿Por qué la necesidad de ordenar arrays? Cuando se tiene una gran cantidad de datos del mismo tipo, especialmente numéricos, existe la necesidad de ordenarlos de tal forma de que la información o los datos se vean de una manera más clara. El algoritmo de ordenamiento por selección, que es el que vamos a ver en esta videoclase, permite ordenar un array de datos numéricos teniendo en cuenta tres pasos. Primero, tenemos que definir una parte ordenada dentro del array, es decir, vamos a escoger un elemento dentro del array para definir una parte ordenada, para poder guiarnos. Luego de eso, tenemos que coger el dato de menor valor dentro del array y reemplazarlo por el primer elemento de la parte desordenada. Por último, tenemos que realizar el paso anterior hasta que se ordene todo el array. Ahora vamos a explicar a continuación con un array de ejemplo para mostrarles gráficamente cómo trabaja el algoritmo de ordenamiento por selección. Entonces aquí vemos un array de 5 elementos de tipo de dato entero en el cual están los números desordenados. Entonces con este método del algoritmo de ordenamiento por selección lo vamos a ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, utilizando este método. Teniendo en cuenta el array que acabamos de presentar, vamos a mostrar ahora un paso a paso de cómo se ordenan los elementos de ese array por medio del algoritmo de ordenamiento por selección para ver su funcionamiento. Entonces, antes de empezar a explicar, quiero que tengan en cuenta estos colores que les estoy señalando aquí en pantalla. El amarillo va a representar el elemento de la parte desordenada dentro del array o los elementos de la parte desordenada dentro del array. El color azul va a representar a los elementos que están ordenados o a la parte ordenada dentro del array. Los que tengan color verde van a representar el elemento de menor valor en cada vuelta de bucle. Y el color blanco va a representar las vueltas del bucle en cada paso que vayamos desarrollando. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a explicar cómo se ordenaría el array por medio de este algoritmo. Entonces, tenemos el array original con sus 5 elementos de forma desordenada y teniendo en cuenta los 3 pasos que vimos anteriormente del algoritmo de ordenamiento por selección, vamos a ir mostrando cómo se ordenan los elementos en cada vuelta de bucle. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar. El primer paso era escoger un elemento dentro del array que nos sirviera como referencia de parte ordenada. Entonces, como vamos a ordenar el array de forma ascendente, vamos a escoger el primer elemento como referencia de parte ordenada. Entonces, este primer elemento, que tiene almacenado el número 233, nos va a servir como referencia de parte ordenada. Y con esto tendríamos el primer paso realizado. Luego de esto, vamos a escoger el elemento de menor valor dentro del array y vamos a intercambiarlo con el primer elemento de la parte desordenada. Entonces, este primer elemento, aparte de ser nuestra referencia de parte ordenada, es el primer elemento de la parte desordenada. Entonces, vamos a reemplazar el 169, que en esta primera vuelta, en la vuelta original, es el elemento de menor valor dentro del array. Entonces vamos a intercambiar el 169 con el 233. Entonces quedaría de esta forma. El 169 ahora se encuentra en la posición del 233
y el 233 se encuentra ahora en la posición del 169. Intercambiaron posiciones. Y ahora el 169 se encuentra en la parte ordenada, por eso lo colocamos de color azul. Ahora vamos a realizar el mismo paso en cada una de las vueltas, de modo que ordenemos todos los elementos del array. Entonces, en esta vuelta ya tenemos ordenado el 169. Entonces, este elemento ya no va a ser parte del paso que vamos a realizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a buscar el elemento de menor valor en esta vuelta de bucle del array. Entonces, el elemento de menor valor en esta vuelta es el 192. Ese 192 lo vamos a reemplazar por el primer elemento de la parte desordenada en esta vuelta. Entonces, el primer elemento en esta vuelta del array de la parte desordenada es el número 301. Entonces, como hicimos anteriormente, vamos a intercambiarlo de posiciones. El 192 va a estar en la posición del 301 y el 301 va a estar en la posición del 192. Entonces, vamos a intercambiarlo de posiciones de modo que queden ordenados. Entonces, ahora el 192 está en la posición del 301 y el 301 está en la posición del 192. Y ahora también tenemos el 192 dentro de la parte ordenada. Entonces, en esta vuelta vamos a realizar el mismo paso, separando estos dos valores que ya se encuentran ordenados. Entonces vamos a buscar el elemento de menor valor dentro de esta vuelta. Y el elemento de menor valor es el número 215. Entonces el 215 lo vamos a reemplazar por el primer elemento de la parte desordenada. Entonces ese 215 lo vamos a reemplazar por el 301, que es el primer elemento de la parte desordenada. Entonces el 301 lo vamos a intercambiar con el 215 y el 215 lo vamos a intercambiar con el 301. Entonces de modo que van a quedar así. Ya vemos que el 215 hace parte de la parte ordenada y el 301 pues intercambió posiciones con el 215. Entonces en esta vuelta también vamos a realizar lo mismo. Separando ya estos tres valores que se encuentran ordenados, vamos a buscar el elemento de menor valor en esta vuelta. El elemento de menor valor en esta vuelta es el número 233. Y el 233 lo vamos a separar con el primer elemento de la parte desordenada. Como el primer elemento de la parte desordenada también es el número 233, se quedaría en la misma posición y no intercambiaría valor con ningún elemento. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarlo ahora dentro de la parte ordenada y quedaría de esta forma. Por último, vamos a realizar el mismo procedimiento con el elemento que nos falta, que es el elemento que tiene como valor el número 301. Entonces ese 301 es el elemento de menor valor en esta vuelta, lo vamos a reemplazar por el primer elemento de la parte desordenada. Entonces, como este número es el elemento de menor valor y a su vez es el primer elemento de la parte desordenada, va a quedar en esa misma posición y solo faltaría agregarlo a la parte ordenada, de modo que quedaría de esta forma. Y así quedarían ordenados los 5 elementos del array por medio del algoritmo de ordenamiento por selección. Ahora vamos a ver en código visualbasic.net el funcionamiento de este algoritmo de ordenamiento por selección. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y veamos en código visualbasic.net este algoritmo. Bueno, ya dentro de Visual Studio he adelantado todo el código concerniente de los pasos 1 y 2 del algoritmo de ordenamiento por selección para ordenar el array que veíamos en la presentación, el array del ejemplo. Entonces, lo primero que he realizado en este código es crear dicho array llamado números de tipo de dato entero con los elementos en forma desordenada como los veíamos en la presentación. Entonces, luego de declarar dicho array, me he creado una variable
a la cual he llamado menor de tipo de dato integer y le he asignado lo que contiene el array números en la posición 0. Es decir, con esto estamos realizando el primer paso del algoritmo de ordenamiento por selección, que es escoger un elemento dentro del array que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces estamos escogiendo el 233 y lo estamos almacenando en esta variable llamada menor. Luego de esto me he creado otra variable a la cual he llamado postMenor, también de tipo de dato integer, y le he asignado el valor de 0. ¿Por qué le he asignado el valor de 0? Porque está almacenando la posición del número que almacenamos anteriormente en la variable menor, es decir, la posición 0, que es donde se encuentra el número 233, estamos asignando o guardando ese valor, esa posición. Entonces va a estar almacenada en la variable postmenor. ¿Y por qué le he colocado a las variables menor y postmenor? Le he colocado esos nombres porque este valor, aparte de servirnos como referencia de la parte ordenada, nos va a servir para posteriormente dentro del bucle for, que les voy a explicar ahora, encontrar el elemento de menor valor en esta vuelta. Entonces es por eso que le he colocado a estas variables menor y postmenor. Bueno, ahora vamos a entrar al bucle for, que es el que nos permitirá realizar el segundo paso del algoritmo de ordenamiento por selección, que es buscar el elemento de menor valor dentro del array, para posteriormente intercambiarlo con el primer elemento de la parte desordenada. Entonces entramos al bucle for, iniciamos la variable contadora i en 1, la inicializamos en 1 porque como ya tenemos de referencia el primer elemento del array para definir la parte ordenada, es decir, que este primer elemento se encuentra en la posición 0 y nosotros necesitamos comparar ese elemento con los elementos que tiene a continuación, es decir, desde el elemento que está en la posición 1 hasta el último elemento que se encuentra en la posición 4. Es por eso que inicializamos la variable contadora i en 1 y no en 0. Entonces, es por eso. Va a tener un límite de números.len menos 1. Recordemos que esta propiedad len lo que nos permite es obtener el número de elementos que contiene un array. En este caso, el array números contiene 5 elementos. Y a eso le vamos a restar un menos 1 para obtener en realidad la última posición del array, en este caso del array números. Entonces 5 menos 1 sería 4. Y ese 4 sería en realidad la última posición del array, así como lo vemos o como se los estoy señalando aquí en pantalla. Entonces, luego de establecer el límite, vamos a establecer el aumento de la variable contadora. Va a ser de 1 en 1. Luego de esto, dentro de las instrucciones del bucle for, vamos a colocar un condicional if o una sentencia if que va a tener como condición que si números de i en este caso sería números de 1, que sería el valor actual de i, y números de 1 tiene el valor 301. Es el valor que tiene almacenado en esa posición, sería este número. Entonces sería la posición 1 del array, que tiene como valor 301. Entonces 301, si 301 es menor que lo que contiene la variable menor, en este caso menor tiene almacenado el número 233, porque así se lo asignamos en la declaración de la variable menor. Es el valor inicial que le dimos. Entonces 301 no es menor que 233. Por lo tanto, la condición no se cumple y no entra a ejecutar las instrucciones que se encuentran dentro del if. Entonces, llega al final de las instrucciones del bucle for, aumenta el valor de la variable contadora i, y ahí no vale 1, sino que vale 2. Y el 2, como si es menor o igual a 4, se cumple la condición y vuelve a ejecutar las instrucciones del for. Entra de nuevo en el condicional if. Ahora va a evaluar la condición que si números de i, que en este caso serían números de 2,
porque el valor actual de i es 2. Y números de 2 sería el 192. Entonces, 192, si 192 es menor que lo que contiene la variable menor, que sería el 233, como 192 si es menor que 233, entonces entra en el if y entra a ejecutar sus instrucciones. Entonces, la primera instrucción es menor, que sería la variable que declaramos al comienzo del programa, es igual a números de i. Es decir, vamos a sobreescribir lo que contiene la variable menor con lo que contiene el array números en la posición i. Entonces, menor va a ser igual a 192, que sería el valor actual de números de i. Entonces, luego de esto, va a entrar a ejecutar esta instrucción, que lo que vamos a hacer es guardar la posición donde se encuentra el 192. ¿Y en qué posición se encuentra el 192? Pues se encuentra en la posición 2, que es el valor actual de i. Entonces, utilizamos la variable contadora i, tanto para referirnos al valor que se encuentra en dicha posición del array y para guardar la posición de ese número. Entonces, para eso utilizamos la variable contadora. Entonces, post menor va a ser igual a 2. Se sale del condicional if, llega al final de las instrucciones del for, vuelve y se repite, y ahí no vale 2, sino que vale 3. Entonces se evalúa la condición, que si 3 es menor o igual a 4. Como la condición se cumple, vuelve y entra a ejecutar las instrucciones del for. Entra de nuevo en el if, evalúa la condición, que si números de i, que sería números de 3 sería el 169, sería este número. Entonces 169, que si 169 es menor que 192, que es el valor que tiene almacenado menor en este momento. Entonces, como 169 si es menor que 192, vuelve y ejecuta las instrucciones del if. Entonces, de nuevo sobrescribe la variable menor con el valor que tiene números de 3, que es el valor actual de i. Entonces, números de 3 es igual a 169. Entonces, ya menor no vale 192, sino que vale 169. Y post menor va a guardar la posición donde se encuentra el 169, que es el número 3, que es el valor actual de i. Entonces, post menor ya no equivale a 2, sino que vale 3. Se sale del if, llega al final de las instrucciones del for, aumenta el valor de i en 1, y ahí no vale 3, sino que vale 4. Y como 4, si es menor o igual a 4, se cumple la condición del bucle, entra a ejecutar de nuevo sus instrucciones, entra de nuevo en el if, evalúa la condición, que si números de i, en este caso serían números de 4, y que se encuentra almacenado en números de 4. Números de 4 tiene almacenado en su interior el número 215. Entonces, ese 215 se va a comparar con lo que contiene la variable menor, que tiene almacenado el número 169. Entonces, 215 no es menor que 169. Como no es menor, la condición no se cumple y se sale del condicional if, llega al final de las instrucciones del for, aumenta i en 1, ya i no vale 4 sino que vale 5, la condición no se cumple y se sale del bucle for. Entonces la variable menor quedó con el valor de 169 y la variable post menor quedó con el valor de 3. Entonces aquí vemos muy claramente que con este bucle for obtuvimos el elemento de menor valor en esta vuelta de bucle o en este primer bucle for. Entonces tenemos ya los valores, el elemento de menor valor, perdón, y con esto ahora lo que nos resta por hacer es intercambiar ese elemento de menor valor con el primer elemento de la parte desordenada. Para ello vamos a realizar este código. A este código se le denomina el método de la burbuja.
método de la burbuja. Se le denomina el método de la burbuja porque nos permite intercambiar los valores entre dos variables. Y ustedes se preguntarán, ¿pero no hay otra forma de realizar este intercambio? Les digo que no se puede. Este sería el único método. Les voy a mostrar un ejemplo de algo que se nos pasaría por la cabeza porque en realidad yo lo hice cuando estaba aprendiendo a programar con un pequeño ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Voy a crear dos variables, a la cual a la primera voy a llamar num1, va a ser de tipo de dato integer y le voy a asignar un valor inicial de 8. A la segunda variable le voy a colocar num2, también va a ser de tipo de dato integer y le voy a asignar un valor inicial de 14. Luego de tener las dos variables declaradas e inicializadas, lo que haría sería lo siguiente para intercambiar los valores. A num1 le voy a asignar lo que contiene num2 y lo que tiene num2 le voy a asignar lo que tiene num1. Es decir, que la lógica sería que el 14 vamos a almacenarlo en la variable num1 y el 8 lo vamos a almacenar en la variable num2, es decir, intercambiar sus valores, que es lo que estamos realizando entre comillas con estas dos instrucciones. Y les digo que estas dos instrucciones están erróneas para lo que queremos hacer, que es intercambiar los valores. ¿Por qué está erróneo? Porque realizando el flujo de ejecución, que ya saben que se ejecuta de arriba hacia abajo y va ejecutando las instrucciones en el orden en que las coloquemos. Es decir, ejecuta estas dos líneas que serían la declaración de las variables num1 y num2 con sus dos valores 8 y 14 y luego va a ejecutar esta línea que estamos sobreescribiendo la variable num1 asignándole el valor de la variable num2. Entonces num2 tiene en su interior el número 14 y ese 14 se va a almacenar en la variable num1. Entonces num1 ya no vale 8 sino que vale 14 porque así se lo estamos indicando en esta línea. Entonces en la siguiente línea a num2 le estamos asignando lo que contiene num1 y num1 tiene en su interior el número 14 porque así se lo indicamos en la línea anterior. Sobreescribimos lo que tenía, que era el número 8, y le asignamos el valor de 14. Entonces, num2 también va a almacenar en su interior el número 14. Entonces, si nosotros mostramos estas dos variables por consola, sus valores, nos va a mostrar el 14 dos veces. Y no es la idea que teníamos principalmente. Nos tendría que mostrar el número 14 primero y luego el número 8. Que era el intercambio de valores. Entonces para esto se creó el método de la burbuja y consiste en crear una variable adicional para guardar el valor de la primera variable y luego asignársela a la segunda variable, quedando de esta forma. Vamos a suponer que ya creamos la variable auxiliar de tipo de dato entero y esa variable auxiliar le vamos a asignar lo que contiene la variable num1. Luego a num1 le vamos a asignar lo que tiene num2 y a num2 le vamos a asignar lo que contiene la variable auxiliar. De modo que con este código sí estamos realizando el intercambio correctamente. Auxiliar almacenaría el número 8 en su interior, que sería lo que estaría almacenando la variable num1. Luego a num1 le vamos a almacenar lo que contiene 2, que sería 14. Entonces num1 equivale a 14. Vamos a colocarlo por acá. A 14. Y num2 le vamos a asignar lo que contiene auxiliar. Auxiliar está almacenando en su interior el número 8. Entonces num2 sería igual a 8. Y si mostramos ahora por consola estas dos variables nuevamente, nos va a mostrar los valores intercambiados correctamente. Entonces esta sería la funcionalidad y la sintaxis del método de la burbuja. Espero que se haya entendido con este pequeño ejemplo.
Retomando la explicación del algoritmo de ordenamiento por selección con el ejemplo del array y teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar del método de la burbuja, vamos a crear la variable auxiliar de tipo de dato integer que nos va a almacenar lo que contiene números de 0. ¿Y que contiene números de 0? Números de 0 tiene en su interior el número 233, es decir, que la variable auxiliar nos va a almacenar en su interior el número 233. Luego, en números de 0, es decir, en la posición donde se encuentra almacenado 233, vamos a sobreescribirlo con lo que contiene número de post menor. Recordemos que la variable post menor está almacenando en su interior el número 3, que es la posición del array donde se encuentra el número de menor valor que encontramos cuando ejecutamos el bucle for. Entonces, números de post menor tiene en su interior el número 169. Es decir, que ahora números de 0 está almacenando el 169 y ya no está almacenando el 233. Entonces, números de post menor, que es la posición donde estaba el 169, vamos a asignarle lo que contiene la variable auxiliar. Es decir, vamos a asignarle lo que contiene el número 233. Entonces, aquí vemos muy claramente que ya intercambiamos de posiciones del 169 y el 233. El 233 se encuentra ahora en la posición del 169 y el 169 se encuentra en la posición del 233. Luego de eso, mostramos con un bucle for each los elementos del array que pues tienen este momento y cómo están ordenados en este momento. Entonces, vamos a presionar depurar, iniciar sin depurar para ejecutar el programa. Esperamos a que compile y ejecute. Y vemos que efectivamente intercambiaron de posiciones el 169 con el 233. Esto lo realizamos con el código que les acabé de explicar. Ese sería el segundo paso. Ahora nos toca ejecutar el tercer paso, que es realizar el mismo segundo paso hasta que se ordenen todos los elementos del array. Entonces vamos a cerrar acá. Para realizar este tercer paso, lo único que tenemos que hacer es encerrar todo el código que hemos utilizado para el paso 1 y 2 dentro de un bucle for. Es decir, desde donde declaramos la variable menor hasta el método de la burbuja. Entonces vamos a colocar, aprovechando que estamos acá debajo, vamos a colocar el next y acá arriba vamos a colocar el for y igual a 0. Va a tener un límite de números .len -1 y se va a aumentar de 1 en 1. Entonces, luego de establecer el bucle for principal, al bucle for interno vamos a cambiarle la variable contadora. En vez de i vamos a colocarle j, porque hemos colocado i al bucle for principal. Entonces también debemos de cambiarle en el interior, en sus instrucciones, j, y a los valores que tengan 0 vamos a colocar el valor de i, lo que tenga i en cada vuelta. Entonces vamos a colocar i aquí, también i acá, i aquí, y a la variable contadora del bucle for hijo, que sería la variable j, vamos a colocarle i más 1. Ya les voy a explicar por qué. Entonces guardamos cambios. Suponiendo que ejecutamos nuestro programa nuevamente, va a entrar en el bucle for, evalúa su variable contadora i, el valor inicial, la inicializamos en 0, va a tener un límite de 4 y se va a aumentar de 1 en 1. Luego entra a ejecutar estas dos instrucciones, que sería la declaración de la variable menor, que es de tipo de dato integer, y va a almacenar lo que contiene números de i. En esta primera vuelta i vale 0, por lo tanto va a almacenar lo que contiene números de 0.
en este caso sería el número 233. Entonces, menor va a ser igual a 233. En la variable post menor vamos a guardar la posición de donde se encuentra ese 233 en el array. Entonces le vamos a asignar el valor de i, porque i en este momento vale 0. Y el 233 se encuentra en la posición 0 de la raíz números. Entonces colocamos el valor de i, que es 0. Y post menor va a ser igual a 0 en esta primera vuelta. Entonces luego de ejecutar esas dos instrucciones, ejecuta el bucle for hijo, que va a tener como valor inicial su variable contadora j, lo que contiene i más 1. ¿Por qué colocamos i más 1? Colocamos i más 1 porque recordemos que en el código que realizamos anteriormente para el paso 2 del bucle for, inicializábamos la variable contadora en 1. En este caso tenemos que realizar lo mismo, pero como i en este momento tiene el valor 0, tenemos que sumarle el más 1 para que la variable j se pueda inicializar en 1 y no en 0. Entonces es por eso que colocamos i más 1. Va a tener los mismos parámetros, es decir, va a tener un límite de 4 y se va a aumentar de 1 en 1 y va a realizar el mismo proceso que expliqué en el código anterior. Entonces ya sabemos que en esta primera vuelta el número de menor valor va a ser el 169 y se va a cambiar con el 233. Entonces cuando ya se realice el intercambio, va a llegar al final de las instrucciones del bucle for padre, y ahí no vale 0 sino que vale 1, y va a realizar el mismo proceso, pero teniendo en cuenta los valores actualizados de el array, es decir, que el 233 cambió de posición con el 169 y el 169 cambió posición con el 233, es decir que la raíz en estos momentos se encuentra de la siguiente forma: 169, 301, 192, 233 y 215. Entonces, teniendo en cuenta eso, el programa vuelve y se repite el bucle for. Ya ahí no vale 0, sino que vale 1. Como 1, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo las instrucciones. Entonces, entra a declarar la variable menor y va a asignarle lo que contiene números de 1, que es el valor actual de i. Números de 1 tiene almacenado en su interior el número 301. Entonces ese 301 se va a almacenar en la variable menor. Y la variable post menor va a guardar la posición donde se encuentra almacenado el 301. Como se encuentra en la posición 1 y la variable contadora i en este momento equivale a 1, entonces eso es lo que va a almacenar la variable post menor. Luego va a entrar en el bucle for hijo, va a inicializar la variable contadora j en 2 porque i en estos momentos vale 1 y si a eso le sumamos el 1 que le colocamos, entonces j sería igual a 2. Como 2 si es menor o igual a 4, entra en el if, evalúa la condición que si números de j, en este caso números de 2, sería igual a 192, como 192 si es menor que 301, que es el valor que está en la variable menor, entonces menor va a ser igual ahora a 192, que es el valor que se encuentra almacenado en números de j. Y post menor va a tomar el valor actual de j, que sería el número 2, que a su vez es el valor o la posición donde se encuentra almacenado el 192 en el array números. Entonces se termina de ejecutar la sentencia if, vuelve y se repite el bucle for, aumenta el valor de j en 1, ya j no vale 2, sino que vale 3. Entonces, como 3 si es menor o igual a 4, vuelve y entra en el if, evalúa la condición, vamos a tachar acá para que no se borre lo que he escrito en la pantalla. Y la condición es que si números de 3, en este caso números de 3 equivale al número 233, es menor que el 192 que está almacenado en la variable menor. Entonces, como la condición no se cumple, no entra a ejecutar esas instrucciones. Llega de nuevo al final de las instrucciones del for, aumenta j en 1,
ya j no vale 3, sino que vale 4. Y como 4, si es menor o igual a 4, entra de nuevo en el if. Vamos a tachar de nuevo acá. Y la condición va a ser que si números de 4, que es el 215, es menor que 192, que es el valor que está almacenado en la variable menor. Entonces, como la condición tampoco se cumple, no entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. Se sale nunca entra la sentencia if y se repite de nuevo el bucle for. Aumenta j en 1, ya j no vale 4, sino que vale 5. Y como 5 no es menor o igual a 4, la condición del bucle no se cumple y el bucle se deja de repetir. Por lo tanto, la variable menor queda con el valor de 192 y la variable post menor queda con el número 2. Esos son los valores con los que quedan las variables. Entonces, si nos ubicamos en el código para intercambiar las posiciones ahora, entonces auxiliar va a ser igual a números de i. Recordemos que números de i serían números de 1, porque i en estos momentos no se ha aumentado. Tiene almacenado en su interior el número 301, es decir que auxiliar es igual a 301. Entonces en números de i vamos a almacenar lo que contiene números de pos menor. Números de pos menor, recordemos que tiene almacenado el número 192, es decir, que estamos sobreescribiendo en la posición donde se encuentra el 301, el 192. Entonces 192 está almacenado en números de 1. Y en números de pos menor, que es donde se encuentra almacenado el 192, que recordemos que pos menor es igual a 2, es decir, en números de 2 se va a almacenar el 192, va a ser igual a lo que contiene auxiliar. Y auxiliar es igual a 301. Entonces aquí ya estamos intercambiando el 192 en la posición del 301 y el 301 en la posición del 192. Y así se va a repetir el bucle hasta que ordene todos los elementos del array. Entonces si ejecutamos el programa, depurar, iniciar sin depurar, esperamos a que compile y ejecute, vemos que efectivamente nos muestra los elementos del array ordenados de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Es decir, que el código que realizamos y que explicamos se realizó correctamente. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video o una nueva videoclase. Les pido disculpas porque el video se ha extendido bastante, al igual que muchos otros que he subido anteriormente, pero créanme que siempre lo hago con mi mayor esfuerzo. Y ustedes saben además que me gusta explicar minuciosamente cada línea de código cuando estoy explicando un ejemplo, suponiendo o simulando que ejecutamos el programa. Entonces quiero saber si sigo explicando de esa manera o le disminuyo el tiempo a la videoclase y a la explicación también. Entonces me sería de gran ayuda sus comentarios acerca de las videoclases para no aburrirlos y de paso tenerlos en cuenta para las próximas videoclases que voy a subir después. Entonces espero sus comentarios, sus recomendaciones y nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.